de lo que un bebé se va a convertir. El bebé del pesebre creció para ser el salvador del mundo. El bebé del pesebre creció para darle vista a los ciegos, para sanar a los oprimidos del diablo. Creció para caminar sobre las aguas, para decirle al viento, calla, enmudece, y el viento a su solo mandato, cesar por completo. Ese bebé es el gran yo soy. Pero la verdad es que no todos lo saben. O si lo saben, no lo creen. De modo que es bueno que hoy, que es Navidad, recordemos una vez más quién es realmente Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Es el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis que acabamos de leer. En ese versículo 5 de Apocalipsis 1 encontramos una triple descripción de nuestro Señor. Permítame leer el pasaje una vez más. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En este saludo que Juan hace a la iglesia que describe, él cita 3 frases refiriéndose al Señor Jesús. Y en estas 3 frases nos ayuda a entender la verdadera identidad del bebé que nació en Belén. Pero además de eso, cada una de estas frases responde a una pregunta crucial que cada uno de nosotros debe hacerse acerca de Jesucristo. La primera de ellas es la más básica de todas. ¿Puedo confiar en Jesús? ¿Puedo realmente confiar en Jesús? Casi todos hemos oído hablar de Jesús. Pero en esta época en que nos tocó vivir tan llena de charlatanes religiosos, lo que necesitamos verdaderamente saber es si Jesús de Nazaret es alguien en quien se puede confiar o no. Y la respuesta está en la primera frase que Juan usa para describir al Señor. Él dice, Él es el testigo fiel. Un testigo habla de lo que ha visto y lo que ha oído. Un testigo fiel es aquel testigo cuyo testimonio siempre, cada vez, es confiable. Cuando Juan describe a Cristo como el testigo fiel, quiere decir que podemos confiar en que lo que Él dice es la verdad. Él es el único que cada vez que habla dice la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sus palabras, además de ser la verdad, tienen la máxima autoridad. Mire qué dice 1 Timoteo 6, versículo 13. Y después busque de una vez Juan 18:37, porque estos dos textos están conectados. 1 Timoteo 6:13 y Juan 18:37. 1 Timoteo 6:13 dice, te mando, está hablándole Pablo a Timoteo y le da una instrucción. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahí Pablo dice que Jesucristo dio buen testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y cuál es el testimonio que le dio a Poncio Pilato? ¿Cuál es ese testimonio verdadero? Vamos a Juan 18:37. Cuando Pilato está interrogando al Señor Jesús y le está inquiriendo que le diga, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿De dónde es tu reino? ¿No dices nada para defenderte? Dice el versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey?
Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y fíjese para qué vino. Para dar testimonio de la verdad. Así es que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hermanos, hoy hay muchos cuentacuentos. Hoy hay muchos contadores de historia. Hay un programa de televisión incluso que se llama así, los contadores de historias. Pero hay una sola persona que habla la verdad. Ese es Jesucristo. Y todo aquel que quiera saber cuál es la verdad absoluta, en un mundo y en un tiempo en donde nada es absoluto, todo es relativo. Si queremos saber cuál es realmente la verdad absoluta, la verdad verdadera, si queremos escuchar eso, entonces tenemos que escuchar lo que Jesús nos tiene que decir. Un comentarista bíblico de la antigüedad escribió, refiriéndose a este título que Juan le otorga a Cristo como el testigo fiel, y él dice, cuando Juan se refiere al Señor como el testigo fiel, quiere decir 4 cosas. Primero, que lo que habló Dios, Jesucristo lo dio a conocer. En segundo lugar, que Jesucristo enseñó sin necesidad de aprender de nadie más. Él es el único que no necesitó maestros. Hay algunos que necesitamos estar estudio y nunca aprendemos. El Señor Jesús no necesitó eso porque Él conocía la verdad, porque Él es la verdad. En tercer lugar, cuando Juan describe a Cristo como el testigo fiel, quiere decir que Jesucristo fue fiel hasta la muerte. Y en cuarto lugar, quiere decir que Él revelará la realidad del reino celestial cuando regrese a consumarlo. Así que cada persona en el mundo y en todos los tiempos, de manera individual, debe lidiar con este asunto. Y debe preguntarse alguna vez en su vida, ¿puedo confiar en Jesucristo? ¿Puedo confiarle mi persona? ¿Puedo confiarle mi eternidad? Creo que lo que dice Jesucristo es tan verdad que voy a dedicar mi vida a hacer lo que a Él le gusta y a dejar de hacer lo que a Él no le gusta. ¿Puedo confiar en Él a ese grado? Hay quienes sin dudar vamos a contestar sí. Sí, y 1000 veces sí. Hay otros que dirán que no. Hay una realidad. Nadie puede quedarse a la mitad cuando se trata de Jesús de Nazaret. Al menos no indefinidamente. No se trata de Jesús de Nazaret. Tenemos que hacer la pregunta y tenemos que contestarla. ¿Podemos confiar en Él o no? No sé si hay alguien aquí que no se haya hecho esa pregunta o que se la haya hecho y no la haya respondido todavía. Pero si hay alguien así, yo le invito hoy a escoger su respuesta. Pero antes, le invito a leer un mes el Evangelio de Juan. Y si se le hace muy largo, entonces coja cualquier otro de los 4 que hay en la Biblia. Pero léalo un mes. Léalo con mente abierta, con corazón abierto. Y casi le puedo asegurar que cuando termine usted de leer el Evangelio, llegará a la inevitable conclusión de que las palabras de Jesús son verdad. De que son palabras en las cuales se puede confiar eternamente. Ahora, ¿por qué sugerí el Evangelio de Juan? Porque hay 3 versículos ahí, hay muchos, pero hay 3 versículos ahí que son claves, que leamos, que entendamos y que creamos. Si en nuestros planes está
pasar la eternidad feliz. ¿Cuáles son esos versículos? Muy conocidos, al menos uno de ellos. Juan 3, 16, 17 y 18. ¿Qué dice Juan 3, 16 y siguientes? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi mamá me encanta porque allá está atrás repitiendo Juan 3, 16. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y fíjese lo que dice el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos 3 versículos, hermanos, son claves, que los leamos, los entendamos y los creamos. La respuesta entonces a la pregunta, ¿puedo confiar en Jesús? Es sí, porque Él es el testigo fiel. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si confío en Jesús, ¿tiene Jesús el poder para ayudarme? ¿Tiene Jesús el poder para ayudarme? Y la segunda respuesta a esta segunda pregunta está en el segundo título que Juan le otorga a Jesucristo en Apocalipsis 1:5. Él llama al Señor el primogénito de los muertos. ¿A qué se refiere Juan? ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que Jesús es el primogénito de los muertos? Se refiere a su resurrección, hermanos. A su resurrección corporal de entre los muertos. Cuando Jesucristo resucitó, se convirtió en el primogénito de los muertos, porque es la primera persona que resucita para no morir jamás. Les iba a hacer una trivia, pero no, luego me arrepentí, mejor les voy a decir. En los evangelios se mencionan 3 resurrecciones que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal. La de Lázaro, que llevaba 4 días de muertos, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. No, la suegra no, estaba enferma, pero no estaba tan enferma. Esos 3 son todas las personas que resucitaron mientras el Señor Jesucristo resucitó. No pude evitar hacer la trivia. ¿Son todas? No. ¿Cuál más? Pues No, que él resucitó. ¿Qué pasó el día que el Señor Jesucristo resucitó? Muchos muertos salieron de sus tumbas. Bueno, todas estas personas que el Señor Jesús resucitó tienen un común denominador. Todas eventualmente se volvieron a morir. Todas. El Señor Jesucristo no. Cuando salió de la tumba ese domingo de Pascua, lo hizo para no volver a gustar la muerte jamás. Él es el primero. En otra parte de la Escritura, Pablo lo llama primicias de los que durmieron, el primer fruto de la resurrección. Y eso quiere decir que después de él hay una larga lista de personas que también van a resucitar. Porque si no fuera así, no diría el primogénito, diría el unigénito.